tiene su aplicabilidad, primero, en el hecho de una mejor comprensión de esa toma de decisiones, para poder saber, quizás predecir de alguna mejor manera lo que va a ser un agente económico, tanto una institución como una persona, cómo se podría comportar. Sobre eso hay varias áreas, muchas de ellas quizás escapan de una especie de relación directa, o sea, hay una área, por ejemplo, que tiene que ver mucho con la neurociencia, estudiar la neurociencia, la toma de decisiones. Y no hablo de cosas como neuromarketing o neuroventas o neurocoaching, que también es algo que, si me lo permites, puedo usar el espacio para aclarar. O sea, la parte de lo que vendría a ser la neuroeconomía es un área que está emergiendo, es un área que está en pañales. Conocemos aún muy poco sobre el cerebro. Y hay, por ejemplo, en el Max Planck Institute de Alemania, hay áreas que ven esos temas. Lamentablemente hay términos que son muy llamativos. Neuro, por ejemplo. Otro término es genético. Otro término es programación. Otro término es cuántico. Pero en español... Y muchas veces, es muy cristiano, ¿no? Muchas veces se usan mal. Se comercializan. Se comercializan demasiado. Entonces, por ejemplo, uno escucha lo que es la física cuántica, ¿no? La física de las pequeñas partículas, esta cosa, ya. ¿Qué pasa si yo te digo, mira, voy a un evento de filosofía cuántica? No, pucha, puede ser una filosofía sobre la física cuántica, no puede ser, pero voy y encuentro una chica que empieza a decir, vamos a relajarnos y vamos a meditar y vamos a conectarnos con las partículas cuánticas que flotan por ahí. Ese es un timo. Entonces, hay conceptos que se prestan porque son muy llamativos y causan mucho así hype en las personas para engañarlas. Entonces, yo puedo tener una idea de marketing, una idea de ventas y le pongo neuromarketing, le pongo neuroventas para ganar más. Para que más gente diga, ah, no, no es marketing, es neuromarketing. Ah, no, no es ventas, es neuroventas. Entonces, la verdadera neuroeconomía y la verdadera neurociencia, la toma de decisiones, que es como ahora tratan de llamarlo los académicos justamente por el mal uso del término de neuroeconomía en determinados contextos, es algo que recién está surgiendo a partir de investigaciones separadas que tratan de conectarse para formar un corpus. ¿Cuál es el futuro de eso? Vamos a ver qué da. Pero es algo que en todo caso, a mi parecer, que no me considero ni por lo asomo un experto en eso, tiene un buen potencial de cambiar varias cosas, de formar teorías muy significativas, pero es algo bien complejo, va algo más allá de lo que tienen en una conferencia de marketing, por ejemplo, que te citan un artículo y con eso ya lo positivan para que sea neuro, no, es algo bien complicado y recién está en pañales, que creo que hasta alguien que estudia neurociencia y toma decisiones en Alemania o es un experto, sentiría una humildad de reconocer de que uno lo que sabe sobre eso es aún muy poco. Entonces, por ejemplo, esa es un área también que está conectada con la parte de la economía del comportamiento, porque va más allá también de entrar a las bases neurobiológicas, ¿o no? Bueno, de cómo se va tomando las decisiones en el cerebro, ¿no? Que es una red bien compleja en realidad de cómo se deciden las cosas. También está, no sé, pues el área un poquito más enfocada a la comprensión del consumidor, algo más privado, pero bueno, eso no lo voy a hablar. El área que en todo caso que más me interesa y no hay una más aplicación a lo que viene a ser casos como el Perú, cosas de desarrollo, es la parte que se conecta con lo de políticas, con lo de políticas públicas. La parte de los nudge, la parte de sugerir pequeñas intervenciones, partiendo de los sesgos de las personas, los ciertos desvíos. Perdón, tú hablabas, en una entrevista hablabas que buscas tú un beneficio social. Exacto. Por eso que ahí va mi pregunta. Sí. ¿En qué podemos decir sí, que, a eso voy, que claro. notar este A eso voy. Digamos que la parte de políticas públicas, o sea, tiene, como te explicaba hace un momento, ¿no? Antes, de que se pueden conseguir ciertos resultados a través de una menor inversión de dinero, por ejemplo, ¿no? Sacando provecho de ciertos sesgos de las personas o ciertos tipos de ideas que ellos tienen para mostrar cierta información, intervenir a tal población de cierta manera y compararla con una población que no es intervenida, para ver qué tanto uno puede cambiar el comportamiento de esto. Pero ponte a pensar, si estamos hablando de comportamiento se puede considerar como una especie de manipulación, ¿verdad? Ese es un debate real y ese es un debate, por ejemplo, que cuando yo asistí a una conferencia en el Banco Mundial con Carla Hoff, una economista que hizo una publicación al respecto para el Banco Mundial en el 2015, se discutió todo eso. Y es porque es verdad, en cierto modo es una pequeña manipulación. Pero si es una manipulación, entonces, ¿qué objetivo tiene que ser el objetivo último de la manipulación? No puede ser un objetivo de vender más Coca-Cola. Tiene que ser un objetivo social, un objetivo que esté ligado al tema de desarrollo, por ejemplo. ¿Y cuál es el único ente que tiene la potestad ética de hacer una intervención con ese objetivo? De manipular un poquito a las personas, no para darles un pequeño empujón para alcanzar cierto objetivo social. Es el Estado, un ente como el Estado, algún ministerio. Entonces, es por eso que hay esa conexión. Y ahora, hay cosas en las cuales todos nos podemos poner de acuerdo y que están respetadas muy bien en las Naciones Unidas, en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros podemos debatir si el mejor sistema es la democracia o es otro sistema. Nosotros podemos debatir si es bueno tener tal cosa o no tal cosa dentro de nuestra economía. Pero cosas que sí nos podemos poner todos de acuerdo
casi todos, es que uno, es importante reducir la pobreza. Dos, que tenemos que preservar el medio ambiente, ¿verdad? Tres, la educación, que tenemos que mejorar la calidad de educación. Todos esos objetivos en los que casi todas las naciones del mundo se ponen de acuerdo, al margen de sus ideologías políticas, son cosas en las cuales la economía del comportamiento puede contribuir. Por ejemplo, tú no me vas a negar, al margen de las preferencias, yo puedo amar una bebida gaseosa, me gusta, pero sé que me hace daño. Pero tú no me vas a negar que lo ideal es que la gente consuma más líquido y deje de consumir estas cosas, porque al final a largo plazo le hace daño, ¿verdad? Pero mucha gente se envicia a esto y no escapa de ese loop, sigue consumiendo. Muchas veces la gente no sabe lo que es bueno para ellos. Me dice, por ejemplo, mira, tú consumes esta bebida gaseosa, a futuro vas a perder un día de vida. Es más, solo como algo hipotético, puede ser que haya hasta un paper que me diga eso. Yo te lo muestro, mira, por cada bebida gaseosa que consumes hoy día, pierdes un día de vida a futuro. Puede ser que lo muestren, pero yo soy tan sesgado hacia el presente. Si tú me pones a elegir ahorita, ¿qué es más importante? ¿Una gaseosa o un día de vida? Obviamente el día de vida es más importante. Pero como este día de vida está tan al futuro, yo valoro más un reward, un momento presente, y no valoro algo que vale más en futuro porque soy sesgado hacia el presente. O sea, descuento mal esto y al final hay una reversión de preferencias que acaba bien interesante. Entonces, una máquina, por ejemplo un robot, elegiría el día de vida a una gaseosa, pero nosotros somos seres humanos, tenemos sesgos. Entonces, somos impredecibles, decía Daniel Kahneman, estaba leyendo por ahí. Es algo interesante lo que dices, sobre todo por una situación bastante concreta que yo la he vivido, por ejemplo, de donde vengo, ¿no? Mi pueblo tiene 116 años constituidos, pero se demoró 115 años para volverse centro poblado y cerca de 36 a 40 años para pasar de ser asentamiento humano, un pueblo joven, a centro poblado. Y cuando le preguntábamos a la gente cuál era el problema, cuál había sido la situación, ellos siempre acudían a dos argumentos. El primero es que Pisco, o sea, el distrito que controlaba, digamos, los centros poblados grandes, siempre quería tener el control sobre las empresas que rodeaban a mi pueblo, por ejemplo, ¿no? Y la segunda era que las autoridades no articulaban bien el proceso de formalización. Pero ese problema que duró 115 años se redujo a más o menos unos 9 meses de procedimientos y finalmente se hizo, ¿no? Y estoy entendiendo de que hay cosas que con la economía conductual se pueden revisar, reentender. Incluso el tema de por ejemplo, la forma de cómo el Estado entiende las políticas de gestión pública, ¿no? Sí. Hay artículos del 2009, por ejemplo, sobre la arquitectura gubernamental de gestión territorial, ¿no? La GGT. Y los planes que hicieron intentos para ordenar, organizar, ¿no? Por ejemplo, como el plan Basadre de Tacna, ¿no? El plan de región. Pero lo interesante es que la situación gira en torno a tres cosas: la selección, la organización y la comprensión de la información. Y es algo que también veía, por ejemplo, en tus conferencias y junto con Urbina, ¿no? El tema de la complejidad de la información, el uso de Big Data, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacer que no solamente se entienda que hablar de economía conductual y de políticas públicas se reduce a un espacio meramente de políticos y de técnicos que ya han hecho pues, doctorados y estudios, sino que es un espacio comprensivo al ente universitario que es el encargado justamente de resolver ciertos inconvenientes que surgen dentro del proceso de desarrollo social o económico, ¿no? Yo he visto que en las facultades, al menos muchas, carecen de la forma de utilizar herramientas, estrategias para seleccionar información, organizar información y comprender la información. Y esto es grave porque cuando, digámoslo así, cualquier tipo de persona quisiera entender algún tipo de fenómeno, está impedido o a veces lo entiende mal y entonces se vincula a una situación mucho más superficial, ideológica, ¿no? Y pierde la esencia, ¿no? ¿Cómo entonces mantener la esencia de la investigación, de la organización, de la comprensión real de la información en este equipo de gente pregrado que está pues, formándose y que sin embargo en algún momento pierden el rumbo o nunca lo encuentran en el tema de selección, organización y comprensión? Ya, bueno, mira. La economía del comportamiento se enmarca dentro de las ciencias del comportamiento, las ciencias que estudian el comportamiento humano. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ahorita hay varias iniciativas de algunos economistas de esta área, como David Lipson, si no me equivoco, que publican una especie de pequeño paper en el que se sugiere que hay ese tipo ya de formación en la gente pregrado, ¿no? Que tenga ese tipo de clase. Ese es uno, por un lado, ¿no? Para tratar de entender que las cosas no simplemente son así, ¿no? Blanco, negro, sí o no, no son de todo racionales, sino que hay sesgos y las personas muchas veces se desvían por estos, entender sus propios sesgos, no para corregirlos, porque no podemos del todo, al menos nosotros mismos, pero sí para entenderlos y tener una mejor comprensión de los fenómenos que pasan.
Y otra cosa también, ahorita hay todo un auge también de la parte de la generación de data. Yo soy un gran fan de, por ejemplo, de Mark Zuckerberg y de Facebook, ¿no? De Facebook y de Twitter. Antes uno decía, pucha, ¿cómo va a ser, uno puede hacer para captar las emociones de las personas? Por ejemplo, en la bolsa, ¿no? ¿Cómo afectan eso? Es intuitivo un poco el pensar de que de alguna manera algo influye, pero como no teníamos ninguna valoración así real de las emociones de los inversionistas, al menos no como ahora se tiene, de la misma forma, se dejaba como algo exógeno. Entonces, yo no espero, y es lo que siempre he repetido, yo no espero que llegue el día en los cuales un futuro distópico la gente va a estar evaluada con un fMRI, ¿no? Con una resonancia magnética para ver su propensión al riesgo y cosas por decirlo, o otras cosas, sus emociones. Yo no espero que pase jamás ese día, pero ya tenemos algunas variables proxy, ¿no? Por ejemplo, cuando publicamos el Facebook, las emociones, me siento feliz, me siento triste. Mark Zuckerberg, él cuando estudiaba en Harvard, su track era psicología. Claro. Era psicología y también estudiaba algo de programación y computación. Al final se hizo más conocido por eso, pero era psicólogo. También en Twitter, cuando yo pongo cosas, gana Perú hoy día 3-0 a Chile y nos sentimos como si hubiéramos ganado el mundial. Claro, o sea, también tuiteo un poco palabras positivas y se puede crear un perfil más o menos, ¿no? Del lugar, ¿no? Para hablar de eso. También, no sé, pues en Google Trends, las búsquedas. La cosa es que cada vez hay más data, más datos también, y muchos de ellos son en relación al comportamiento. Entonces hay técnicas como Machine Learning que permite reconocer patrones dentro de eso, y que es algo muy interesante, porque también está el hecho de cómo interpretar esos patrones, cómo entenderlos, cómo encajarlos dentro de un corpus. Entonces, antes había información que no teníamos, y ahora ya poco a poco vamos encontrando con más. Y mucha de esa información es información del comportamiento, ¿no? Información de cómo la gente se comporta, cosas que antes la verdad ni nos imaginábamos tener, ¿no? Pero ya que me hablabas de lo del Big Data y lo has incluido un poco, también hay toda una revolución ahí, porque en realidad es algo ya más futurista que me gusta hablar, pero quizás es otro tema. Pero es muy interesante en realidad el hecho de cómo ahorita muchas profesiones van a ir cayendo. O sea, en Japón han sido reemplazados una serie de abogados ya por un sistema de inteligencia artificial. Los médicos también en detección de enfermedades también van a ser reemplazados por sistemas de inteligencia artificial. No, pero uno piensa, entonces, pero la gente que hace programación, la gente científica, ¿ellos claro, se queda? Tampoco se queda. Porque hay algoritmos que se auto puede programar y automejorar mejor lo que va a hacer un programador. También hay algunos programas de alguna manera que ya empiezan a tener cierto tipo de originalidad, que es básicamente lo que tiene un matemático o un científico, ¿no? Entonces hay todo